por compartir esta primera pantalla. Ahí estamos, se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la presentación con un videíto pequeño de la consejería, que es, de alguna manera, estamos como obligados a ponerlo porque es una cuestión protocolar, pero ya os digo, va a ser más o menos como un minuto y después, a partir de ahí, arrancamos. ¿De acuerdo? Empezamos. ¿De verdad? Sí. Somos la representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España en el Cono Sur. Somos tu punto de conexión con el sistema educativo español. Un lugar donde estudiantes, docentes, profesionales e investigadores pueden consultar sobre diferentes temáticas. Información sobre el sistema universitario español. Con más de 84 universidades públicas y privadas, además de 480 institutos de investigación y 67 parques científico-tecnológicos. Una variada oferta académica de prestigio internacional en un país líder en movilidad estudiantil. Información sobre el sistema de becas, buscadores online para que encuentres la beca perfecta para ti. Somos un punto de entrada de los trámites de reconocimiento de títulos extranjeros en España. Ofrecemos centros de recursos con material bibliográfico y audiovisual libre y gratuito. Herramientas online y asesoramiento sobre trámites administrativos. Programas educativos que persiguen conectar España con el Cono Sur. Difusión del sistema educativo español en distintos países y ciudades de la región. Somos un país lleno de oportunidades. Somos la Consejería de Educación de España en el Cono Sur. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, una vez que hemos visto este videito pequeño, siempre la gente nos pregunta cuáles son los principales atractivos de España a la hora de elegirlo como un destino para realizar estudios y desarrollo profesional. Bueno, aquí tenéis unas cuantas que están puestas ahora mismo ahí. Tenéis que tener en cuenta una cuestión que creemos que es importante. No hay ningún ranking por el momento europeo de universidades, ¿de acuerdo? Los rankings que hay normalmente son rankings de corte anglosajón, con lo cual fundamentalmente las universidades estadounidenses o británicas o de otros países de habla sajona automáticamente están más representados que otros. Pero no existe un ranking específico de universidades europeas. Sobre todo, que para mí creo que es el principal atractivo ahora mismo de España, es que no estamos hablando exclusivamente de España, estamos hablando del espacio europeo de educación superior. Ahora mismo una persona tranquilamente puede empezar a realizar sus estudios en la Universidad de Granada, hacer una maestría en la Sorbona, terminar trabajando o haciendo no, terminar trabajando en Portugal. Esa es una cuestión que creemos que es realmente importante e interesante. Ya no estamos hablando solamente de España o de Francia o de Alemania, no. Estamos hablando del espacio europeo de educación superior. Para conseguir este espacio europeo de educación superior, realmente no es una cuestión que se haya podido dirimir en 5, 10, 15, 20 años, muchos más. Ha tenido que realizarse una adaptación concreta y real de todas las universidades de este espacio europeo de educación superior para que todas converjan a lo mismo. Cada país podremos tener una situación diferente, ¿de acuerdo? Pero todas convergemos a lo mismo. Y por lo tanto, para que os hagáis una idea, un certificado de notas se entiende perfectamente en España y se entiende perfectamente también en Holanda, ¿de acuerdo? De todas formas, por supuesto, cursar estudios universitarios en inglés, en universidades públicas, etcétera, etcétera, son también otra serie de atractivos que creemos interesantes.
Creemos que es una cuestión importante. Muchas veces puede que una universidad española, o una universidad europea, en este caso española, puede que no esté en el ranking dentro de las mejores. Lo importante es ver el área de conocimiento realmente que vosotros queréis hacer. España, por ejemplo, ahora mismo es puntera en determinadas áreas, como puede ser, por ejemplo, energías renovables. ¿De acuerdo? Tenemos maestrías, tenemos estudios realmente importantes en ese área. Pero puede haber áreas, en concreto, realmente tienen un peso científico. Pues acordaros, y esto es importante, figuras generales, como que puedes empezar en España y terminarla, ¿no? O la figura del doctor europeo que vamos a hablar un poco más adelante. Por ejemplo, principales cifras. Estas estaban antes hablando con representantes de vuestra universidad del área de relaciones internacionales, que desgraciadamente, pero fundamentalmente se debe a que todos hemos padecido estos dos odiados en que, bueno, nos ha afectado la pandemia absolutamente todos. Y puesto a nivel educativo en primera instancia. ¿Esto qué ha significado? Pues movilidad de estudiantes. Ya vais a ver, claro, son cifras de años un poco anteriores, pero bueno, estamos intentando actualizarlas. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que por ejemplo, en el caso del punto 4, dice más de 11.300 estudiantes del Cono Sur. Bueno, pues estos son estudiantes que tienen un pasaporte español o italiano o francés. Dime. Francisco, perdón que te interrumpa, se escucha un poco cortada la grabación, así que voy a desconectar tu cámara para ver si ahí mejora un poco el audio. Muy bien, desconéctala. Para que sepas. Pero se va a seguir viendo la presentación para que sepas. Genial, tu cámara no. Osvaldo. Muchas gracias. Ahí sí, a ver cómo va. A ver si hay suerte y tenemos mejor conexión. Bueno, os estaba hablando del cuarto punto, pone 11.300 estudiantes del Cono Sur. Estos estudiantes son aquellos que entran en España con un pasaporte, por ejemplo, chileno, pero no se contabilizan aquellas personas en las que tienen un pasaporte francés, por ejemplo, y que entran en España no como chilenos, sino como franceses. ¿De acuerdo? Y hay una cuestión también interesante. Ya hablaremos más adelante de los becas Erasmus, pero España es el primer receptor de becarios Erasmus de toda Europa. Más o menos, para que os hagáis una idea, en el último año antes de la pandemia, el curso escolar 2018-2019, entraron becados a España con las becas Erasmus alrededor de 45.000 estudiantes y salieron de España al exterior más de 30 y tantos mil estudiantes españoles. Son cifras, ya os digo, que ahora se tendrán que poner en valor porque hay que actualizar. Bueno, la oferta actual de estudios universitarios en España es de 87 universidades, de las cuales 50 son públicas y 37 privadas. Es importante que tengáis en cuenta una cuestión. Vamos a ver, normalmente vosotros siempre hay una tendencia generalizada a que la gente se vaya, por ejemplo, a Madrid o a Barcelona. Efectivamente, son dos ciudades súper interesantes desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista cultural, pero bueno, realmente es como vivir en Santiago o vivir en otra población de Chile. Vivir en Santiago es mucho más caro. El alojamiento, la manutención, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que tener en cuenta ese tipo de cosas. Por lo tanto, si una persona quiere hacer unos estudios relacionados con ciencias del mar, yo nunca me iría a Madrid, aunque lo puedes hacer. Me iría, ¿por qué no?, a Canarias o a Baleares. Con esto lo que quiero deciros es que es importante la apertura de mente. No solamente fijaros en Barcelona y Madrid, que vuelvo a repetir, tienen universidades realmente importantes y muy bien rankeadas, sino que tenéis un abanico de posibilidades muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Y tenéis que tener en cuenta que todos los títulos que se obtienen a través de estas universidades son títulos oficiales. Vamos a dar unos buscadores más adelante, vamos a verlos en concreto, pero hay una página, que es esta de aquí, de sepie.es. SEPIE es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.
o si fuera el British Council o el DAD alemán o el Campus France francés, ¿de acuerdo? Y os vamos a dar el buscador, por ejemplo, de SPIE, y os vamos a dar los pasos para llegar a este buscador de SPIE de becas. Este es el buscador oficial del Ministerio de Universidades, que lo vamos a ver también más adelante. Esto es simplemente una captura de pantalla, pero os voy a decir cómo podéis entrar a este buscador. Aquí tenéis toda, pero toda la información de grados, posgrados, universidades, precios, cantidad de plazas que se ofertan, etcétera, etcétera. Ahora mismo, ¿cómo está diseñado el sistema universitario español? Normalmente los grados son de 4 años, hay algún grado de más cantidad de años, como es, por ejemplo, las ingenierías, o son también, por ejemplo, medicina, etcétera, etcétera. Pero normalmente, no sé, un título, para tener un título, pues no sea absolutamente normal, que no sea ni muy específico de ciencia de la salud, ni muy específico tampoco del área de ingeniería o de ciencias duras. Por ejemplo, no sé, biología o economía, administración de empresas, filosofía, son estudios de 4 años de educación. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante tener en cuenta es que lo habitual, lo normal ahora mismo en España es que todo el mundo que termina un grado, las licenciaturas se llaman grados, automáticamente después hace un posgrado. Muchas veces la diferencia que estamos viendo con países del Cono Sur es que normalmente la edad con que un alumno entra en un máster, por ejemplo, hablo de Argentina, suele ser alrededor de 29-30 años. En España, el alumno que entra al máster suelen ser de 24-25 años. ¿De acuerdo? Es como que el paso al máster será mucho antes que en otros países. No sé si era el caso habitual también de Chile o no. El máster puede tener una duración de 1 año escolar o de 2 cursos escolares, y después el doctorado tiene 2 partes. Una primera parte que es obligatoria, que es un máster relacionado con el periodo de investigación, y la segunda parte es ese periodo de investigación. ¿De acuerdo? Por supuesto, para grado, para máster y para doctorado tenéis becas que vamos a ver más adelante. Aquí, como veis, estamos poniendo, por ejemplo, en el máster pone 60-120 ECTS. ¿Qué son los ECTS? Son los créditos europeos. Son los créditos. Normalmente yo no sé cómo funciona la Universidad de Chile, lo desconozco, pero en Europa ahora funcionamos por créditos europeos. De tal manera que el alumno no se juega exclusivamente la nota final al examen, sino que es importante la participación en seminarios, en presentación de proyectos, de trabajos, suma puntos, por ejemplo, de créditos por ser delegado de clase o participar dentro del equipo ¿de acuerdo? Eso conforma lo que es los estudios tanto de grado como de máster y doctorado, es decir, tanto de grado como de posgrado. Lo bueno que tiene es ECTS, que son créditos que se entienden en cualquier país europeo. Por eso os comentaba anteriormente, una persona que estudia en la Universidad de Lisboa puede su certificado de notas entenderse perfectamente en otro país como es España o como es Italia. ¿De acuerdo? Esas son cuestiones que están unificadas ya a nivel europeo. Visión. El grado no es vuestro área, pero os lo digo por si las dudas, bueno, tenéis algún hermano, algún conocido, algún primo que quiera empezar un grado en España desde cero. Si es necesario, primero es tener el secundario, no sé cómo se llama específicamente en Chile, pero tener los estudios secundarios terminados, finalizados. Hay que hacer un procedimiento, un proceso para el reconocimiento de ese tipo de estudios secundarios. Normalmente no hay ningún problema en el reconocimiento de los estudios secundarios, más o menos calcular entre 4 a 5 meses la duración del proceso, teniendo en cuenta que se resuelve en España, no lo resolvemos nosotros. Y después es necesario el acceso a la universidad. Normalmente hasta ahora convivían 3 posibilidades, que era entrar directamente, la segunda posibilidad mediante un examen de la universidad
Y tercero, que es el más generalizado, un examen de acceso a la universidad en general en España. Próximamente, y para el próximo curso escolar, el examen será obligatorio para todo el mundo. Yo, por ejemplo, que tengo 64 años, soy licenciado en Ciencias Económicas, como antes decía a Osvaldo y gente del área de Relaciones Internacionales, tuve que dar ese examen. No es un examen que se dé exclusivamente a los extranjeros o personas, perdón, no extranjeros, sino personas que tengan estudios extranjeros. No. A un español que estudia en España tiene que dar este examen. Muchas veces, incluso para los extranjeros, lo que tenéis estudios realizados fuera de la Unión Europea, el examen es más fácil porque el contenido es menor y menos asignaturas para probar. ¿De acuerdo? Hasta ahora, este examen de acceso se unifica a través de la UNED, que es para todo el mundo que está en el extranjero, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en muchas oportunidades se ha trasladado hasta Santiago, hasta vuestra capital, para realizar los exámenes. ¿De acuerdo? Y por supuesto, bueno, el listado de estudios, quien lo requiera, que lo veremos más adelante. En el caso del máster es lo mismo, tenéis que tener, del bachillerato, tenéis que tener los estudios de licenciatura obtenidos y después preguntar a la convocatoria del máster cuáles son los requisitos de admisión. Normalmente los requisitos de admisión suelen ser, pues eso, que vosotros podáis presentar el título o certificado de notas, normalmente legalizado hasta la apostilla de La Haya, que eso Chile es un país que ha suscrito el Convenio de La Haya, con lo cual no tendréis que hacer mayor problema. Son trámites burocráticos a hacer, pero bueno, os quiero decir que son cosas que tranquilamente se pueden realizar. Se presenta documentación ante la universidad y la universidad, según si hay números clausos, que significa límite de plazas, te puede elegir o no en función del criterio que establece la universidad. ¿De acuerdo? Pero vamos, es un sistema muy fácil de acceso. Estamos hablando de dos tipos de máster ahí en España. Máster oficial, que son aquellos que empiezan por máster universitario que son maestrías que están reconocidas en España y en la Unión Europea y que muchas veces es obligatoria hacer un tipo de máster universitario, es decir, máster oficial, para poder acceder a los estudios de doctorado. ¿De acuerdo? Y esos másteres están reconocidos, ya os digo, hacéis un máster universitario en la Universidad de Jaén sobre biotecnología y ya está reconocido en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Eso tenéis que tener en cuenta. Los procesos de reconocimiento son muchísimo más rápidos y más fáciles. En el caso del doctorado, ya lo hemos dicho anteriormente, es necesario la parte del máster, que es obligatorio, y después pasáis al área de investigación. Por supuesto, tanto para el máster como la investigación, como hemos dicho anteriormente, existen becas. En el caso específico de doctorado, hay becas no solamente generales, sino becas también que consisten, más que beca, en un contrato de trabajo para poder trabajar con el equipo de investigadores que te ha contratado para realizar tu investigación. ¿De acuerdo? Estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y, por supuesto, lo que os he comentado anteriormente, el máster se puede hacer en varias universidades, el doctorado también obteniendo el título de doctor europeo que hemos comentado antes. Vamos a ver el precio de los estudios en España. La tendencia es a reducir estas cantidades. Ahora mismo, en estudios de grado, para un estudio absolutamente típico, vuelvo a repetir, como administración de empresas o economía, puede estar entre 700 y 800 euros al año, todo el grado completo. Sube más a 1.000 y pico euros anuales en el caso de ingenierías o de medicina, por ejemplo. Por supuesto, en el caso de universidades privadas varía, ya no solamente es la matrícula, sino también el pago mensual que tenéis que realizar. ¿De acuerdo? En el caso de los posgrados, ahí sube más, estamos hablando de posgrados a partir de 1.000 euros. Por supuesto que posgrados privados, que no sean universidades, que tienen reconocimiento mundial y que pueden costar 50.000 euros. Pero vamos, estoy hablando de posgrados suficientemente buenos que podéis realizar tanto en universidades públicas como en universidades privadas. ¿De acuerdo? Estas son cuestiones que tenéis que tener en cuenta y la tendencia, vuelvo a repetir, es bajar estos precios. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los precios
que van a poner para el año que viene. Ya os diré dónde se estudian, dónde se pueden ver estas cantidades interesantes. Buscadores de becas y ayudas. Hemos puesto estos 4. El primero es el de SEPIE, que lo veremos más en concreto. El segundo es el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es esa página web que tenéis ahí, www.educacionifp.gov.es, apartado de becas de educación. Y tenéis después el Ministerio de Universidades, que vamos a verlo en concreto el enlace, que es universidades.gov.es. La diferencia entre el primero, el de Educación y FP y universidades, es que universidades aglutina todo, son estudios universitarios, mientras que el primero, Educación y FP, lleva estudios no universitarios. En España son estudios de primaria, de secundaria y de formación profesional, tanto medio como de grado superior. Y por último, os hemos puesto nuestra página web, educacionifp.gov.es/Argentina. Ya veis que nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación, no al Ministerio de Universidades. Esto tenéis que tenerlo en cuenta también. Vamos a ir al mundo de las becas, pero teniendo en cuenta una cuestión que es importantísima. Esto que voy a deciros es el 0,05% de las posibilidades de becas. Claro, el mundo de las becas es igual que invertís tiempo, invertís horas delante de una pantalla en vuestra casa con el móvil, con amigos, etcétera, etcétera, invertid tiempo en la búsqueda de estudios de grado y estudios de posgrado. ¿Por qué? Porque al final es tal el abanico de posibilidades que tenéis que concretar. Eso significa automáticamente invertir vuestro tiempo en búsqueda. ¿De acuerdo? Ya os digo, esto simplemente es, lo que os digo es a efectos anecdóticos, casi dentro del cómputo total de becas. Hemos seleccionado algunas cuantas que creemos son importantes. La primera son becas del Estado español. Estas becas son interesantes porque yo, por ejemplo, soy Francisco, y Osvaldo, que está en Relaciones Internacionales, si Osvaldo cumple los requisitos y yo cumplo los requisitos, nos dan la beca a los dos. Es decir, no hay un número de becas, hay, imaginaos, 10.000. Y el que, bueno, solamente a los 10.000 mejores les dan la beca. No, aquí nadie compite contra nadie. Si una persona cumple los requisitos... ¿Perdón? Disculpe, ¿cuál era la que no tenía número de becas? Estas becas del Estado español, que son estas primeras de aquí que estoy viendo. ¿De acuerdo? Estas becas, lo que es importante es que es necesario estar residiendo en España. Es decir, vosotros estáis residiendo en España, haciendo unos estudios, ampliáis esos estudios, vosotros podéis participar en España, pero ya os vuelvo a repetir, no hay ninguna competencia entre personas. Quien cumpla los requisitos automáticamente tiene la beca, ¿de acuerdo? Que es muy exhaustivo y se fijan en bastantes detalles, pero no hay ningún problema en la consecución de la beca. Están las becas del buscador SEPIE, que es el que vamos a ver más adelante. El buscador SEPIE es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Hemos puesto becas de las comunidades autónomas. Estas becas de las comunidades autónomas son becas específicas para estudios allí. Es decir, por ejemplo, si vosotros sois descendientes de gallegos de Galicia, pues automáticamente vosotros podéis optar a las becas de la Xunta de Galicia, pero para realizar estudios en las universidades gallegas. Es decir, con esta beca no podéis ir a estudiar a Barcelona, por ejemplo. ¿De acuerdo? Después están las becas de la Comunidad Autónoma Catalana, de las comunidades autónomas en España, etcétera. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que tenéis que centrar vuestros estudios en aquellas universidades dentro del área de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma de España aglutina normalmente varias provincias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el País Vasco, pues son varias provincias que agrupan y conforman lo que es la comunidad autónoma vasca, ¿de acuerdo? Hay comunidad autónoma uniprovincial, como es el caso de Murcia, o el caso de Madrid. Madrid solamente es una provincia, ¿de acuerdo? Pero por lo general es una suma de varias provincias lo que conlleva a una comunidad autónoma. Y, por ejemplo, hemos puesto aquí las de becas Santander Iberoamérica. Estas son becas, por ejemplo, que lo que hacen no solamente son para estudiar en España, sino para estudiar también en Sudamérica. Hay que ver el convenio que tiene con otras universidades y podéis, por ejemplo, ir a estudiar, no sé, un semestre a universidades, no sé, mexicanas.
desconocidos otro país. Estas becas Santander lo que hacen es te dan el monto, si la consigues, y por supuesto te tienes que inscribir y matricular, etcétera, etcétera, te dan la cantidad que sea, 4.000 euros. Bueno, por esos 4.000 euros tú te financias lo que quieras. Puedes financiarte parte del viaje, parte de la manutención, alojamiento, del máster, de la maestría, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas son becas, yo os digo, esto es muy rápidamente algunas becas que estamos planteando. En el caso de las maestrías, están las becas mixtas de universidades. Vamos a ver a continuación cuál es el buscador también oficial. Por supuesto, se vuelve a repetir, becas de las comunidades autónomas. Después, becas de las universidades. Las universidades, más que tener becas, lo que tienen son ayudas al estudio. De tal manera que una universidad lo que sí que puede financiar es la maestría, el máster. Máster que te cuesta 1.500 euros o 2.000 euros, bueno, obtienes la beca de la universidad y entonces tú ya sabes que te tienes que pagar el resto, pero lo que es el máster no tendrías ningún problema. También hemos puesto, por ejemplo, Fundación Carolina. Fundación Carolina es una fundación que es muy conocida en Sudamérica, es una fundación que maneja bastante dinero y es una fundación que lleva no solamente, está compuesta por instituciones públicas, sino también privadas, ¿de acuerdo? La cuestión, por ejemplo, de Fundación Carolina lo que tiene es para realizar estudios específicos en determinadas universidades. Por ejemplo, dicen, este año vamos a sacar, no sé, 1.500 becas y son X para hacer doctorado, X para no sé qué y X para no sé cuánto, áreas de conocimiento. Pero es para realizar esta maestría en tal sitio y esta en tal otro. Es decir, tú no puedes proponer qué es lo que quieres estudiar, sino ellos ya te acotan en qué universidad puedes estudiar qué áreas. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que tenéis que tener. También tenéis que hacer un análisis para saber si concuerdan vuestros pareceres, vuestros gustos con lo que ofrece anualmente Fundación Carolina. Hemos registrado, por ejemplo, aquí también la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, bueno, está teniendo mucha relación con universidades sudamericanas y que tienen bueno, un tirón bastante interesante, porque conectan muy bien lo que son universidades españolas con universidades de México hacia abajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Fundación Barrié, la hemos puesto aquí, es una fundación privada, pero bueno, simplemente como un dato anecdótico. En el caso de doctorado, se vuelven a repetir, Fundación Carolina, becas del Instituto Nacional de Investigación Agraria hemos puesto porque, bueno, realmente en lo que es el Cono Sur hay una tendencia muy alta a estudiantes que realizan estudios relacionados con la agricultura y la minería también. Y aquí en esta web de INIA tenéis becas interesantes también para vosotros. Vuelvo a repetir, becas de la Comunidad Autónoma para investigadores, de la Fundación Santander, etcétera, etcétera. Y acordaros que es importante que si tenéis un acuerdo con un grupo de investigadores, esos investigadores tienen la potestad de bueno, que vosotros podéis ir a trabajar con un contrato de trabajo como investigadores. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que es interesante en el mundo del doctorado. Siempre nos dicen, bueno, es que son los estudios fundamentales que tenéis de becas, son los habituales. Bueno, hemos seleccionado este apartado de cultura para que veáis que, por supuesto, hay becas en el área de ciencias sociales y humanas. No sé, de historia, biblioteconomía, documentación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso, se están dando por el Ministerio de Cultura y Deporte en un tanto por ciento importante. Visado de estudios. Vamos a ver. Primero, aquellos de vosotros que vais por menos de 3 meses a España, imaginaos que vais a hacer una estancia corta de doctorado, suele ser 2 meses, o unas prácticas de una maestría que son 2 meses y medio. No es necesario el visado por esto, ¿de acuerdo? Podéis ir tranquilamente como turistas y directamente, como vais por menos de 3 meses, estar legalmente en el país. Aquellos que vais por más de 3 meses, hay 2 posibilidades. Aquellos que tengáis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea, y bueno, entráis con ese pasaporte de la Unión Europea y automáticamente estáis considerados como cualquier español. ¿De acuerdo? No hay ningún problema.
sí tendríais que pasar por la policía para hacer determinados trámites burocráticos a efectos de obtener un documento para extranjeros comunitarios, pero bueno, es un trámite burocrático. Y aquellos que no tengáis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea y vayáis por más de 3 meses, sí es necesario. Los visados, acordaros, solo y exclusivamente los emiten los consulados generales de España en los países. Los consulados honorarios no tienen esa capacidad, no tienen esa competencia. Entonces, en este caso, en vuestro caso, tenéis que hablar directamente con el Consulado General de España en Santiago. Ya sé que está muy centralizado en Santiago, pero bueno, creo que no existe otro Consulado General de España en Chile más que el de Santiago. Es interesante esta primera enlace de exteriores.gov.es/embajadas consulados, porque ahí os redireccionamos con todos los países del mundo y bueno, ahí vais a ver, os hacéis la selección de Chile y automáticamente pasáis a tener toda la información del Consulado General de España en Santiago. Y temas que son importantes antes de pedir el turno, porque normalmente se accede al consulado vía turno previo, una cita previa. Siempre es necesario ver las condiciones que te exigen para el visado por estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ir preparando la documentación para que el día que tengáis la cita para el visado podréis presentar toda la documentación. Aquellos que vais por un periodo inferior a 6 meses, tenéis que tener el visado de estudios, pero si es mayores de 6 meses, os aconsejamos que vayáis no solamente con el visado, sino también obtener una tarjeta de estudiantes que se obtiene a través de la policía. ¿De acuerdo? Esto es la página web, es muy sencilla, es www.policia.es. ¿De acuerdo? Acordaos entonces la gran diferencia entre menos de 3 meses a más de 3 meses. Trabaja en España. Vuelvo a repetir, ¿tenéis un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea? No hay ningún problema en trabajar en España. El resto, los que vais por un visado. Acordaos que vosotros vais por un visado por estudios. De manera que si queréis trabajar en una empresa, no sé, cotizando a la seguridad social, es decir, una cosa mal, es porque el visado vuestro es visado por estudios, no por trabajo. Sí podéis hacer son, por ejemplo, podéis hacer un máster normalmente tiene una parte que es académica y otra que es la profesional, la práctica. La práctica suele estar rentada, eso no hay ningún problema. Trabajos relacionados con la universidad, ningún problema, y por supuesto, como un inglés particular, o cuidar de ancianos o cuidar a niños, pues eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Sí existen problemas serios a la hora de decir, no, es que quiero trabajar en la empresa X. No se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo que está modificándose es la ley migratoria en España. Ahora os comento, todavía no está aprobada finalmente, pero hasta ahora lo que se venía dando es que uno terminaba su maestría, podía estar en España unos meses más y volvía a su país. Ahora mismo lo que se está intentando es dejar el plazo, añadir un plazo de 1 año más, ¿para qué? Para aquellos de vosotros que queráis perfeccionar determinadas áreas de conocimiento de trabajo, lo podáis hacer. ¿De acuerdo? La idea siempre que tiene el Ministerio de Universidades es que una persona pueda formarse en España, pero la idea es que vuelva a su país. ¿Para qué? Para volcar en el país de origen, en este caso Chile, toda la información y todo el conocimiento que habéis podido obtener. Igual que eso hacen los estudiantes españoles que van a Chile y después regresan a España. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, pero la ley migratoria ahora mismo está cambiando. No está aprobada, pero está en fase de cambio. Bueno, y aquí os dejo nuestra página web, que es la primera, nuestras redes sociales. Es importante, si queréis seguirnos, nos estamos encantados, y voy a dejar de compartir esta página para entrar a 2. Y con esto ya terminaría y pasaríamos al tema de las preguntas, ¿de acuerdo? Que creo que son importantes ahora mismo. Voy a ver, un momento. Sería esta misma, pero, a ver, un segundo. Primero, espero que veáis esta nueva página, que es la página del Ministerio de Universidades. Acordaos que es www.universidades.gov.es. Claro, el gov en España siempre con
con B de bueno, B de Beatriz, ¿de acuerdo? Eso es importante que tengáis en cuenta. Entonces, universidades.gov.es. Si vais a este área, que es enseñanzas universitarias, por supuesto tenéis aquí el área de becas y ayudas y premios universitarios. Tenéis que tener en cuenta que eso es importante, que a la hora de buscar las becas, en la época mejor es entre diciembre a mayo, ¿de acuerdo? Pero bueno, el mundo de las becas es un mundo enorme, con lo cual hay algunas que se pueden convocar en un determinado momento, cerrar en otro, etcétera, etcétera. Eso siempre tenéis que ver la convocatoria. Pero aparte de este buscador de becas, vamos a ver este que me interesa más, es dónde estudiar en España. ¿Por qué? Porque aquí aparece el buscador oficial de los grados y posgrados en España. Si veis aquí a qué significa qué estudiar y dónde en la Universidad Española, vais a tener tres posibilidades. Ir al de búsqueda de títulos. Y este es la captura de pantalla que os he mostrado al principio. Bueno, este es el buscador oficial. Imaginaros, vosotros queréis, bueno, este es un buscador que es una máquina. Acordaros que tenéis que darle justo en el clavo con la información. Entonces, por ejemplo, aquí en nivel de estudios, en vez de grado podemos máster. Por supuesto, acordaos que en España hay doble máster, hay doble grado. Es decir, imaginaos doble grado, ¿qué significa? Ciencias políticas y derecho, que tienen un tronco en común importante. Bueno, veis ese tronco común y después las asignaturas específicas de derecho y ciencias políticas, ¿de acuerdo? Eso significa que, por supuesto, son estudios 6, 7, 8 años, pero bueno, realmente salís con 6 años y medio, 7 años, salís con doble titulación o con doble máster, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a poner máster aquí. Aquí vamos a poner alguna palabra. Mira, aparece aquí psicología. Aquí tenéis varias posibilidades. Vosotros decís, no, yo quiero en la Universidad de Girona porque en la Universidad de Girona es donde tengo familiares, donde tengo amigos y me van a alojar y entonces me sale todo mucho más barato. Bueno, elegís Girona. Si no, tenéis la posibilidad, perdonadme, tenéis la posibilidad de elegir áreas geográficas de España. ¿De acuerdo? Es decir, no, yo solamente quiero que me busque por palabra, por máster en las áreas de psicología en Aragón, Castilla o Galicia, ¿de acuerdo? Porque esas son las zonas españolas que más me interesan. Yo no voy a hacer una preselección, lo único que voy a poner, acordaros, es máster y la palabra psicología, pero me da igual que sea química, que sea ingeniería, en lo que sea, me da igual. Bueno, yo le doy la palabra buscar, entonces el buscador automáticamente, ya os digo, es una máquina, como todo buscador. Entonces, ahí automáticamente va a aparecer todo lo que tenga la palabra psicología. Vosotros lo que vais a tener que hacer es ir viendo una a una. Mira, aquí me aparecen por lo menos 8 páginas donde aparece la palabra psicología. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os redireccionamos con la página web de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si no está funcionando, porque hay veces que se caen, simplemente vais a un buscador, ponéis Universidad Autónoma de Barcelona y automáticamente tenéis la información. Aquí ya sabéis que este máster se da en la Facultad de Psicología y aquí es información específica del máster. ¿De acuerdo? Ahí tenéis cuándo comienza, cuándo termina, cuánto cuesta, qué profesores vais a tener, qué asignaturas obligatorias, asignaturas parciales, en qué aulas, horarios, etcétera, etcétera. Si aquí aparece pública, significa que la universidad es pública. Después aparece privada, si aparece en vez de pública privada, significa que la universidad es privada. Acordaos, cuando pone máster universitario es que es un máster oficial. Si no pone máster universitario y pone máster en lo que sea, es un título propio de máster. La diferencia entre uno y otro, el máster universitario, como he dicho anteriormente, está reconocido dentro de la Unión Europea y el título propio de máster, ¿qué es? Imaginaros. Vosotros, la universidad, la Autónoma de Barcelona, tiene un convenio con la Volkswagen. Entonces, hacen una maestría específica en diseño de automóviles. La universidad decide el contenido de los programas. Cuando es un máster universitario, se tiene que regular por determinados cánones. Y el máster universitario, el máster oficial, automáticamente tiene un máximo y un mínimo del coste. El máster título propio no, el coste lo pone la universidad. La diferencia entre uno y otro es simplemente
que bueno, uno es oficial y te permite acceder al doctorado, si lo realizas, el otro, el título propio de la Universidad, en este caso Autónoma de Barcelona, ya os digo, lo hace en consonancia con la Volkswagen, tenéis un periodo de prácticas realmente muy importante y es muy, no solamente académico, sino muy profesional, por lo cual os prepara para el mundo laboral. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vosotros vais a tener que decidir en base al contenido este es máster universitario, por lo tanto es oficial. Y aquí, por ejemplo, pone créditos necesarios, son 60 créditos, en este cambio son 90 créditos, es decir, este sería un año académico, este es un año y medio, y para saber cuántos costaría este máster universitario de investigación en psicología clínica y de la salud, tienes que multiplicar 27,67 euros por 60, y ahí os va a dar la cantidad final. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, en esta página, en la número 5, a ver qué información de maestrías nos ofrece el buscador. Pero bueno, esto lo importante, ya sabéis, es ir, seleccionar lo que vosotros queráis y después pasar al área de palabra clave, psicología, derecho, lo que vosotros queráis. Mira, máster universitario en psicología infantil y juvenil. Este todavía no han puesto, son 60 créditos, pero no han puesto el precio para el curso que viene, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión que tenéis que tener en cuenta. Aquí siempre os dice si es presencial o no, y aquí si es un idioma extranjero o no. ¿De acuerdo? Por supuesto, acordaros, y es muy importante, que siempre tenéis que hacer una búsqueda previa y siempre tenéis que poner un área de conocimiento que es realmente importante. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que tenéis que tener en cuenta. Y después vamos a pasar al buscador de becas de SEPI. Espero que se vea esta nueva página. En esta nueva página, que acordaos, SEPI es el Servicio Español para la Internacionalización de Educación, que pertenece al Ministerio de Universidades, y vais más abajo, aquí, al área de internacionalización, estudiar en España, le dais aquí, seguimos, estudiar en España, y aquí, en estudiar en España, abajo del todo, tenéis el buscador de becas, ayudas, subvenciones y premios. Le dais aquí, a este buscador, y este es un buscador que ahora mismo no sé qué cantidad de posibilidades nos dan. Están, por ejemplo, mostrando aquí 25 páginas, por lo menos, donde tenéis perdona, las páginas se ven al final, al menos aquí 4, pero hay siguientes, donde tenéis información, ya veis, por ejemplo, aquí, ¿quién emite la beca? Pues aquí en este caso, IE University. Es varias becas para nacionales, también para extranjeros, realización de estudios, no es para la realización de prácticas, estudios de posgrados, estudios de doctorado, maestrías, investigación, etcétera, etcétera. Y aquí muchas veces el plazo ya está vencido. Entonces, lo que sí os proporcionan es el enlace del programa de la convocatoria anterior para que de esta manera vosotros sepáis qué pedían para esta beca en concreto el año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, para ir buscando la información, buscando la documentación, etc. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces para la obtención de la beca sí os van a pedir que tengáis el título final ya emitido por la universidad. Muchas veces para la admisión a el posgrado no es necesario tener el título en la mano, pero sí comprometeros a que antes de finalizar el posgrado tengáis que presentar el título vuestro legalizado hasta la postilla del año. Vuestro título es de licenciatura en Derecho por la Universidad de Chile. Bueno, tenéis que presentarlo, por favor, porque es importante a tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Hay algunas universidades que no, que dicen, no, tú puedes acceder a la maestría siempre que me demuestres que tienes el título, no en trámite, sino un título definitivo, ¿de acuerdo? Eso tenéis que manejarlo con las universidades, porque, como pasa en Chile, las universidades en España son autónomas y ellas deciden qué es lo que necesitan, ¿de acuerdo? Espero no haberme alargado excesivamente, dejo de compartir pantalla y ahora, si queréis, pasamos a realizar las preguntas, a contestar las preguntas
que tengáis preseleccionadas, ¿de acuerdo? Sí. Sigo sin iniciar el vídeo, ¿eh? O sea, yo creo que ahora ya está bien que inicies el video, Francisco. Muchas gracias por la presentación. Como primer punto, preguntar si es posible tener la presentación en formato para compartir con los estudiantes conectados hoy, porque algunas partes no escucharon bien y sería súper bueno tener la presentación con los links y la información. Por supuesto que sí, yo me Eso. comprometo contigo, Osvaldo, en enviarte toda la información para que la tengas y podáis disponer de ella, ¿de acuerdo? Ya, súper. Ahí se la mandamos a los y las jóvenes conectados. Estupendo. Una consulta, por ejemplo, Iván dice, ¿cómo es el tema del idioma en Barcelona? ¿El catalán es muy necesario para estudios de posgrado? Vamos a ver. Repito, eso tenéis que ver la convocatoria, porque hay posgrados en Cataluña que son en español, posgrados que son en catalán y posgrados que son en inglés. Pero acordaos una cuestión que es importante. Primero, normalmente la gente es súper abierta, ultra conservadora que solamente te habla en catalán. Pero normalmente en el mundo universitario la gente es amplia de mente, no vais a tener ningún problema. El catalán se entiende perfectamente, de verdad, ¿eh? Tenéis que haceros un poco al oído, sí. Pero igual que, por ejemplo, el profesor tiene libertad de cátedra, el alumno tiene libertad para responder, con lo cual tú puedes responder en castellano sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pero yo creo que antes de todo esto, para no llegar a esos extremos, lo mejor es hablar directamente con el posgrado. Oye, mira, yo no sé catalán, ¿habría la posibilidad de este máster en castellano? Sí, sí la hay. Mira, no sé qué. En la universidad también, si quieres, te hace una inmersión en catalán y ese tipo de cosas. Eso no hay ningún problema. Por supuesto que os podéis encontrar con gente especial, pero normalmente, de verdad, las universidades catalanas, además, universidades abiertas a todo el mundo, tienen miles de estudiantes extranjeros, con lo cual no vais a tener problema de verdad. Perfecto. Muchas gracias. Pregunta también Valentina Sepúlveda. ¿Las becas para estancias cortas puedo postular para intercambios semestrales? Tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si son estancias cortas de doctorado, normalmente suelen ser menores a 3 meses, no de 6 meses, sino menores. Entonces, bueno, tienes que ver, a ver, el contenido de la convocatoria. Yo siento ser muy poco concreto, pero es que ya os digo, el mundo de las becas es inmenso. Entonces, cada convocatoria es un tema. Entonces, tenéis que remitiros a la convocatoria. La convocatoria te puede decir qué es lo que paga, qué es lo que no paga, qué es lo que podéis hacer, qué tiempo anterior tenéis que presentar, qué documentación tenéis que presentar, para qué queréis la beca, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo muy amplio que yo ahora mismo, si te digo una cosa muy estricta, seguro que voy a meter la pata, seguro. No Lo damos la siento, pata, sí. pero es la verdad. Prefiero ser honesto con vosotros, de verdad. Prefiero deciros la verdad, porque es que es así. El mundo de las becas es como pasa en Chile. El mundo de las becas es un mundo inmenso. Exacto. También, bueno, ahí está Valentina Sepúlveda, para Nina. Y Vale pregunta también, ¿se puede solicitar admisión a diversas universidades al mismo tiempo para máster? Y si es posible pedir residencia en cambio, si es posible pedir residencia en cambio de visa de estudios, o eso dificulta la obtención de becas para estudiantes extranjeros. Vamos a ver, para una visa de estudios, lo que sí te van a pedir es, hasta ahora, al menos ya te digo que la ley migratoria puede cambiar, pero lo que están pidiendo hasta ahora es la admisión por parte de una universidad española. Es decir, tú lo que puedes hacer es, ¿cómo se llamaba esta alumna? Vale, Valentina. Valentina. Mira, vale, lo que tienes que hacer es, tú te puedes postular a 25 posgrados, a 70, a 1000 posgrados, los que tú quieras. Pero después, a la hora de pedir el visado, es con una sola. ¿De acuerdo? Porque es que el consulado lo que te va a pedir, Valen, es que, entre otras cosas, la admisión por parte de la universidad para realizar el posgrado. Entonces, tú puedes postularte a 1000, después elegirás una, porque es lo normal, no puedes hacer 5 posgrados a la vez, solamente puedes hacer uno. Entonces, en el consulado presentas el escrito de la universidad diciendo que te admiten al posgrado. Bueno, ese es uno de los requisitos que te va a pedir el consulado a la hora de concederte el visado, ¿de acuerdo? Y lo que sí os pido
es que tengáis un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque normalmente los consulados están abarrotados de gente, hay muchísimas peticiones, entonces sí os ruego que hagáis con tiempo suficiente antelación todas las gestiones, de verdad, porque merece la pena. Súper. Bueno, otra consulta de Karen. Si uno se va a intercambio desde la universidad sin beca, ¿puedo postular el financiamiento de la universidad o España? Bueno, en el caso del intercambio, a diferencia de posgrados con docentes a un grado, el intercambio no veo que sea tan fácil obtener financiamiento posterior. Generalmente Becas Santander, Fundación Carolina, define antes del intercambio a quién le da financiamiento, pero si la universidad a la que vas tiene apoyo parcial para estudiantes, por supuesto que puedes postular a esto, pero no sé si Francisco conoce de financiamiento para intercambios. Realmente lo que ha dicho Osvaldo, y es el técnico en la materia, el experto en la materia, es verdad lo que ha dicho, completamente verdad, es eso, es así, y bueno, es con la baraja con la que hay que jugar. Normalmente se hace todo a priori, no a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguir las indicaciones, en este caso, no solamente de la Universidad Española, sino, por favor, el área de Relaciones Internacionales de vuestra universidad, que, bueno, que maneja perfectamente todo ese tipo de información, ¿de acuerdo? Daniela preconsulta, ya vamos a dejar las últimas 3 preguntas, de Daniela, Valentina y César. Daniela, ¿es posible saber a qué universidades hay más gente postulando en alguna área? ¿Hay como algún grupo de postulantes? No, mira, ahí no te puedo contestar, no sé, porque eso uno se mete en la convocatoria. Entonces, si la convocatoria muestra el número de postulantes, la convocatoria va a decir es qué número de plazas hay para realizar la maestría. Eso sí, eso es como la Universidad de Chile, te dicen, para tal maestría hay 50 plazas. Bueno, ya está. Ver el número de alumnos que se han presentado, yo eso no lo sé, no lo sé. Y yo no sé si te lo podía decir la universidad por aquello de, bueno, no sé, tal vez Sí. sean información restringida. Sí, No te puedo contestar. sí. Bueno, en ese caso también, Daniela, recomendarte buscar grupos en Facebook, por ejemplo, que hay varios sobre gente que postula a España, a algún área, Beca Chile. Hay diversos grupos de personas chilenas que postulan a intercambio, así que tal vez en esos espacios puedes también encontrarte con gente postulando a un área en particular. Y Valentina pregunta, respecto al hospedaje en algunas universidades, ¿tienen en el campus habitaciones para los estudiantes o si existe alguna beca de hospedaje? Mira, respecto al hospedaje, lo que hay en España es lo que llaman los colegios mayores. Colegios mayores que, aunque suene como de primaria o de secundaria, es la denominación que hay así, ¿no? Hay colegios mayores asociados a todas las universidades por toda la geografía española. Entonces, por supuesto, tienen alojamiento, manutención, tienen pileta o piscina, tienen tenis, etcétera, etcétera. Hay muy buen ambiente, pero no suelen ser baratos. ¿De acuerdo? Lo mejor y lo que hace normalmente la gente en España es en las universidades hay listados de gente que quiere, ofrece un lugar de alojamiento. Entonces, vas a ver el alojamiento y te interesa o no te interesa, ¿no? Ya sé que es un poco difícil porque es casi sin experiencia llegar a un sitio y encontrarte con un grupo de gente que para compartir en el apartamento, en que aunque tenga cada uno su habitación, pero lo mismo os lleváis muy mal. ¿Qué quieres que te diga? Eso ya es una cuestión de experiencias vividas por cada uno, pero sí existen colegios mayores asociados directamente a las universidades, eso sí. Pero ya te digo, normalmente el resto de los alumnos lo que hacen es, como es un poco más caro, se buscan la vida a través de buscadores de alojamiento en España, y ya os digo, en las universidades, en el área de alumnos suele haber muchas veces gente que pone la información para compartir apartamentos. Perfecto. Y además las becas, cuando encuentren una beca particular que les interese postular, va a señalar claramente qué incluye. Muchas son Eso es. les dan un monto a ustedes directamente en dinero y ustedes tienen que ver cómo lo
reparten entre gastos personales, arancel, hospedaje, transporte, seguro médico. Muchas otras becas parciales incluyen arancel, pero no hospedaje, y así tienen que revisar bien las bases y ver qué es lo que incluye la beca y qué es lo que ustedes finalmente también tienen que cubrir desde su bolsillo, si es que así lo indica el programa. Efectivamente, lo que ha hecho Osvaldo ahora mismo es la realidad. Tenéis que ver el mundo de las becas y ir viendo una a una, a ver qué es lo que os cubre y lo que no os cubre. También yo, de todas formas, ¿qué queréis que os diga? Me parece que también es una buena inversión para vosotros el ahorrar y dedicar en una buena formación, porque vuestro futuro depende de eso. Ya sabéis ahora mismo lo que pasa, que normalmente muchas veces para un trabajo en concreto no solamente buscan a personas con un nivel académico bueno, sino con una experiencia profesional también interesante. Y aquellas personas que han tenido que salir no sé, de su entorno normal, por ejemplo, imaginaros, para dejar a un lado Chile, Argentina o en España, hay gente que nace en Buenos Aires, vive en Buenos Aires y se muere en Buenos Aires, y hay gente que no, que necesita salir, necesita tener otros panoramas, encontrarse con gente diferente, empezar desde cero, a saber dónde se compra el pescado más barato, alquilar un apartamento, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa experiencia también a la hora de encontrar un trabajo es importante, porque esa manera de adaptaros a circunstancias difíciles, eso también es importante a la hora de buscar un trabajo. No solamente lo académico, sino la experiencia personal. Excelente. Y la última pregunta de César. En el caso de magíster, ¿se postula el magíster primero y una vez aceptado a la beca, hay opción de beca antes de decidir dónde hacer el magíster? No, uno puede, depende de la beca. Si la beca es para hacer ese magíster, pues bueno, pues está bien conectado. Hay becas que, como he dicho anteriormente, que es para realizar estudios en una determinada universidad, cuando si quieres hacer otra, no te sirve. Entonces, hay que ver el contenido del máster y después ver las becas que tenéis para ese máster. Normalmente, yo os digo, la universidad tiene ayudas, pero no son becas. Normalmente os cubre lo que sería el aspecto de la matrícula, nada más que eso. Eso. Ya pues, Francisco, muchas gracias por tu presentación y todos los detalles que nos compartiste. Nosotros enviaremos la presentación y el video a los estudiantes que participaron hoy, que se inscribieron por correo electrónico dentro de la semana, y ahí también van a estar nuestros contactos si quieren, si es que tienen mayores preguntas, y desde ya los invitamos a nuevas charlas que haremos durante este año para estudiar en Suecia y en otros países del mundo también para nuestros estudiantes. Así que, Francisco, ya nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Por supuesto que sí, Osvaldo. Muchísimas gracias a la universidad, de verdad, de parte de la Consejería de Educación, y muchísimas gracias a todos vosotros por haberos conectado. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima, y ahora te estoy enviando todos los enlaces. Eso, ahí. Nos vemos en España. Chao. Nos vemos, hasta luego. Chao.